Andrés Jiménez Abad, que es nuestro ponente de esta tarde, que es doctor en filosofía y catedrático de la misma materia en el Instituto Basoco de aquí de Pamplona, ¿no? Ha sido director de centros de enseñanza media durante 10 años y durante un montón de años ha estado trabajando como, digamos, dentro del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra en muchas cosas, ¿no? Asesor de la Dirección General, jefe de la sección de Diversidad y Multiculturalidad, en fin, participación educativa, atención al profesorado, tecnologías de la información, un montón de cosas, ¿no? Además, actualmente es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Navarra de Filosofía, participa, es codirector con Santiago Arellano Hernández de un programa en Radio María que se llama Ojos para Ver, y es promotor de escuelas de padres como esta, ponente en muchas de ellas, profesor en colegios, en centros de formación del profesorado, en distintas universidades, etcétera, etcétera. Además, sé que tiene escritas cosas, porque yo he visto por ahí algunos folletos y libritos y demás sobre el tema del que hemos pedido que nos hable, que es el ocio y el tiempo libre de nuestros hijos, ¿no? Que bueno, suscita en estos días incluso titulares en los medios, ¿no? de cosas que nos va a contar seguro Andrés. Entonces, como siempre, él hablará más o menos hasta las 8:20, 8:30 o algo así, y luego abrimos un turno de preguntas y de coloquio para que podamos solucionar nuestras dudas, expresar nuestras opiniones y demás. Muchas gracias por venir, Andrés, y por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Carlos, gracias a César por la invitación y gracias sobre todo a las personas amigas que, conociendo lo que hay, sin embargo insisten en acudir a estas cosas, porque eso significa que, a pesar de todo, tienen algo de confianza en mí, lo cual siempre se agradece muchísimo. En general, sobre todo, muchas gracias por vuestra presencia esta tarde aquí. El tema del tiempo libre, orientándolo fundamentalmente desde el ángulo de la educación y la educación familiar, diríamos es uno de los temas socorridos de un interés, yo creo que notable para arriba, pero que podríamos incluso revestir de tonos dramáticos. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de botellón y el modo en que se divierten, cómo ocupa su tiempo libre adolescentes y jóvenes, la edad en que empiezan, por ejemplo, a consumir alcohol u otro tipo de sustancias, o, por ejemplo, pues la dependencia que en muchos casos se registra por parte de nuestros jóvenes, ya no de la televisión, que era lo que yo normalmente solía decir en las charlas de este tipo hace, pues, no sé, 10 años o algo así. Ahora ya no se puede decir eso, ya no es la televisión la ladrona del tiempo de nuestros jóvenes o de nuestras familias. Ahora son otro tipo de pantallas también, pero ya no tanto la televisión. De hecho, alguna cifra daré dentro de un ratito acerca de la incidencia de los dispositivos móviles, en Internet en general, y de las videoconsolas, por ejemplo, que vendrían a ser en estos momentos ladrones de tiempo libre de mayor alcance y desde luego mayor incidencia en dedicación de horas y horas a veces intempestivas por parte de niños y jóvenes, incluso en edades ciertamente muy tempranas. Plantear el tema del tiempo libre a mí me obliga un poco, como digamos dedicado al tema de la filosofía, a hacer un poquito de reflexión filosófica. Es decir, tiempo libre no es tiempo que tenemos por ahí suelto, desocupado simplemente. El tiempo libre no es solo tiempo disponible en el que no tenemos nada que hacer. El tiempo libre, desde el punto de vista educativo, incluye también lo que en una larguísima tradición se denomina ocio. Ocio como contrario al negocio. ¿Qué sería el ocio? Pues etimológicamente hablando, ocio sería una dedicación en la que hay un componente afectivo, uno hace algo que le gusta, pero esa actividad normalmente, además de ser gozosa, no es necesariamente inútil, sino todo lo contrario. Por ejemplo, una de las palabras que tiene una vinculación etimológica importante con el ocio es la escuela. Escuela, escolé, en griego era
me da un poco de risa, pero bueno, sobre todo a mis alumnos no se lo pueden de creer, ¿no? Es afición gustosa, actividad gustosa, con B, ¿no? Y diríamos es aquello que uno hace cuando no tiene urgencias que llevar a cabo, ese tipo de actividades en las que uno se recrea, por decirlo de alguna manera, pero no en el sentido del recreo de hacer, diríamos, un poco el cabra, ¿no? Sino de recrearse, de reconstruirse, de rehacerse. Eso tiene un ingrediente de descanso, pero también un ingrediente de recomposición de las prioridades. ¿Hacia dónde iba yo? Iba por buen camino, me paro, pienso, me replanteo lo que voy haciendo, incluso intento recuperar el sentido si la actividad frenética de las urgencias me impiden a lo mejor pues proceder con orden, proceder con el adecuado provecho. El ocio sería ese tipo de actividad a la que se dedica el que no tiene, diríamos, urgencias inmediatas y por lo tanto se puede dedicar al cultivo de aquello que le resulta gozoso, pero también el cultivo de la propia vida en toda su extensión y en toda su hondura. Hablar entonces de ocio y tiempo libre nos llevaría a hacer matizaciones, en el sentido de que no todas las cosas que uno hace cuando no está sujeto a un horario productivo, bien sea de estudio, bien sea de trabajo, en cualquiera de sus vertientes, no necesariamente es un ocio constructivo que restaura, que recrea. A veces es justo todo lo contrario. No pensaba poner estas imágenes todavía, pero la verdad es que vienen a propósito de lo que estoy diciendo. Bueno, pues yo creo que cualquiera de nuestras ciudades, no necesariamente las más habitadas y las más pobladas, pues son escenario fines de semana, jueves noche para los universitarios, viernes noche, sábado noche, de escenas que más o menos empiezan o así y generalmente terminan así. O así. En fin, nada que no sepamos, nada que incluso no nos haya podido ocurrir de cerca, ¿no? Evidentemente, dedicar el tiempo libre a soltarse el pelo, a, diríamos, hacer lo que me apetece, o, como a veces solemos decir, simplemente a divertirnos, no es necesariamente algo que nos divierta, nos llene de satisfacción, al menos, en algún sentido, porque a veces pues, puede tener efectos colaterales justamente porque no se busca lo que sería más adecuado buscar en este tipo de actividad, en este tiempo no marcado por la urgencia, por el frenesí, por la productividad, por la necesidad de, diríamos, de una eficiencia rentable. Divertirse, etimológicamente, perdón que abuse un poco de este tipo de análisis, divertirse significa ir por otro lado. Cuando Santa Teresa se solicita esto mucho, dice, me he divertido, pues me he enrollado y me he ido a otros temas que no los que yo estaba desarrollando, ¿no? Divertirse es, bueno, pues cambiar de dirección, hacer otra cosa, cambiar de actividad. Y en ese sentido se puede decir que el verdadero descanso consiste en eso, en un cambio de actividad que lo que hace es restaurarnos, que lo que hace es que recuperemos energías, que pongamos las cosas en su sitio y de cierto modo nos recompongamos, nos recreemos, nos restauremos. Sin embargo, el fenómeno del tiempo libre o de la ociosidad mal entendida, un poco al estilo de las imágenes que acabo de ver hace un momento, hay que marcarlas en el ámbito, diríamos, de los valores quizás predominantes en nuestra sociedad actual. Son valores o actividades dominantes, en cierto modo, marcadas por la, diríamos, tarea de obtener algún tipo de beneficio económico necesario para el sustento, pero también para poder hacer lo que en el fondo uno quiera, ¿no? Es decir, adquirir un poder adquisitivo mayor, permitirnos de esa manera el consumo de determinado tipo de bienes o de servicios, un estilo, un nivel de vida determinado. Es decir, que el ocio
muchas veces viene marcado por el negocio, es decir, por la actividad productiva, y hay en cierto modo como una especie de correspondencia, de tal manera que según se entienda lo uno, sí se entiende también lo otro. Según esto, en una sociedad hiper pragmática, hiperutilitarista, marcada por valores como el dinero, el consumismo, la productividad, la rentabilidad, el éxito, por ejemplo, como sin duda seguramente es la nuestra. ¿Para qué se descansa? ¿Para qué se tiene tiempo libre? ¿Para qué se usa el tiempo libre? Pues en cierto modo para reponer fuerzas y volver otra vez a la pelea. En cierto modo es algo que está encadenado también al régimen personal, social, de conseguir una mayor eficiencia, una mayor productividad. Es decir, descanso para poder trabajar más. Y en cierto modo, el descanso, el ocio, no tendría valor por sí mismo, sino en tanto en cuanto contribuye a una mayor eficiencia en el momento en que uno se dedique a, diríamos, a la actividad que está sujeta al horario laboral o a diríamos, la satisfacción o el cumplimiento de los intereses marcados de alguna manera por lo económico y la subsistencia, ¿no? Bien, hay una serie diríamos, de aspectos que tienen mucho que ver en esta relación entre el ocio y el negocio, cómo se entiende uno, cómo se entiende otro, y en este caso nuestro, de una sociedad especialmente utilitarista. Por ejemplo, entendiendo el tiempo libre, así como más o menos lo voy describiendo, en una cultura más bien pragmática, pues tenemos una forma típica de concebir qué es el tiempo, qué es el dinero, qué es el trabajo y qué es el consumo. ¿Qué sería el tiempo? ¿Cómo se concibe el tiempo en una sociedad de esta naturaleza? Normalmente es un tiempo caracterizado por la prisa. Se trata de no perder tiempo, de ganar tiempo. Perder el tiempo, en cierto modo, sería algo que uno solamente se puede permitir en situaciones de excepcionalidad. Estoy tan harto que me voy de vacaciones. Y entonces, ¿qué son las vacaciones? ¿Qué es el tiempo de vacaciones? Y vuelvo otra vez a la etimología. Porque vacación puede significar ese tipo de actividad en la que uno, mediante el descanso, mediante el cambio de actividad, pues se enriquece humanamente, afectivamente, convive, descansa, se permite de alguna manera algún tipo de actividad que no es posible llevar a cabo en un tiempo marcado, digamos, por un horario estricto. Fantástico, pero vacaciones vienen también de otra palabra latina que es vacuum, y vacuum es vacío. Vacuitas, y de ahí vienen vacaciones, es tiempo vacío. Pero claro, el tiempo vacío se asemeja mucho al no hacer nada, lo cual entiendo que en determinadas ocasiones de manera esencial está muy bien. No hacer nada además es un lujo que algunos a veces se pueden permitir, ¿no? Yo a veces dedico algún rato en mi fin de semana estrictamente a eso. Está muy bien, no haciendo nada, pero claro, tampoco puedes hacer consistir tu tiempo de descanso en simplemente no hacer nada. Porque al final, si se entienden las vacaciones como un vacío, decían los clásicos también que de la nada nada sale, con la ribera decimos que de donde no hay mata no hay patata, ¿no? Entonces, de un tiempo vacío, de la nada no sale nada productivo, no sale realmente en sí mismo algo cargado de sentido y de valor auténtico, ¿no? Entonces, bueno, diríamos, modo de entender la vida en la que el tiempo se caracteriza por la prisa, por la eficiencia, por una inversión de tiempo que tiene que ser rentable, que tiene que producir resultados beneficiosos y de ninguna manera, en principio, se concibe como algo que se puede dar gratuitamente, salvo, insisto, en situaciones, digamos, a lo mejor de tensión, de agobio, donde uno ya no soporta más, donde el dinero se entiende también de forma frenética. La vieja canción que no ha pasado de moda en absoluto, aunque ya no se escuche en las radios, en las canciones al uso.
todos queremos más. Lo cierto es que eso funciona mucho. Es decir, el hecho de poder mirar al otro un poco por encima del hombro y decir, te gano. Hay mucha gente que dice, ahora un montón. El trabajo, en este contexto, pues es entendido como una fuente de seguridad económica, como una forma de producción y de funcionamiento, en el cual, esto es muy interesante, los procesos y los resultados tienen valor por sí mismos. Y en todo caso, en la medida en que son beneficiosos para el que trabaja, pero en el que la valoración de la persona como tal, pues quizás no es lo más valioso, lo más cargado de valor. Muchas veces se valora a las personas por su eficiencia, por la utilidad de lo que hacen. Y a veces los resultados pesan más que las condiciones, por ejemplo, en que se tiene que llevar a cabo la actividad, el trabajo. A veces una persona, como decía una famosa encíclica, entra en el sistema de producción humana y sale deshumanizada de esa cadena de producción, ¿no? Y el consumo se erige no tanto como la satisfacción de necesidades o de bienes, en principio útiles sin más, sino como una norma reguladora de una vida que se asume de una forma compulsiva, eso que se llama el consumismo, es decir, una forma irracional de comportamiento en la que uno no mira la necesidad sino la satisfacción del deseo, que no es lo mismo el deseo que la necesidad. Y entonces el consumismo pasa a ser de alguna manera algo que puede enganchar, que puede generar dependencia, porque uno se siente de alguna manera satisfecho cuando consume y cuando satisface sus deseos a través de su poder adquisitivo. Bien, junto con esa, diríamos, sociedad de la prisa, de la eficiencia, de la utilidad, donde el tiempo, el trabajo, el dinero y el consumo se entienden de forma, digamos, enfocada hacia el éxito y la rentabilidad. ¿Qué es el tiempo libre? Justo todo lo contrario. Hay personas que se matan a trabajar durante la semana y el fin de semana lo que hacen es cambiar casi su identidad, entonces se matan a divertirse. Y del matarse a trabajar se pasa al matarse a divertirse. Y lo que matarse a divertirse no es una metáfora. Es decir, muchos de los accidentes de tráfico en los fines de semana pues, se deben justamente a la falta de control en las actividades de los desplazamientos, los accidentes de tráfico, los consumos, digamos así, fuera de todo orden. Concentraciones juveniles que configuran la llamada en tiempos movida en algunas zonas urbanas o rurales, las antiguas vitronas del actual botellón, que no ha pasado evidentemente de moda, o las carpas a las que estamos ya de todo modo acostumbrados en determinadas épocas del curso escolar, sobre todo universitario, pero no solo, pues se vinculan con fenómenos como la iniciación temprana y sin control de los adolescentes e incluso preadolescentes, el consumo de alcohol o de otro tipo de sustancia, perjudiciales evidentemente para la salud, los mencionados accidentes de tráfico, frecuentes alteraciones del orden público que tienen que ver muchas veces con este consumo descontrolado, y los nuevos hábitos de diversión y de convivencia entre los jóvenes generan muchas veces tensiones familiares que ponen de manifiesto cuestiones que ponen de alguna manera en tela de juicio pues, el proceso de maduración de los jóvenes que no quieren crecer, que quieren seguir siendo niños durante mucho tiempo, como Peter Pan, y que se enganchan al juguete de digamos, la diversión del fin de semana o el juguete que llevan en el bolsillo con forma de pantallita, que muchas veces pues, viene a suplir carencias emocionales, que vienen a llenar huecos y que incluso son teóricamente sustitutivos de una presunta amistad. Tengo tantísimos amigos en las redes sociales que no necesito amigos de vosotros, ¿no? Esa especie de consumismo en el fondo orquestado, en el que los jóvenes y los que se quieren sentir jóvenes o quieren parecer jóvenes incurren de forma tan desenfrenada, ponen de manifiesto que el tema del tiempo libre es de alguna manera síntoma de algo más profundo, de algo más grave. No solamente que no sepamos divertirnos, sino que muchas veces no sabemos
dónde están los límites de lo que es oportuno hacer y lo que no, lo que llena de verdad nuestra necesidad de sentido y lo que lo decepciona, lo que lo defrauda. A veces, justamente, este tipo de fenómenos y de comportamientos se disculpan o se justifican diciendo que en el fondo es una forma de buscar la felicidad, de pasarlo bien, de estar a gusto, de echar unas risas. Expresiones que en el fondo delatan una necesidad de ser feliz, con más o menos, diríamos, frenesí, con más o menos interiosidad. Bien, y decíamos que, sin embargo, el trabajo y el ocio no deberían ser entendidos de acuerdo con esas claves, y no merece, yo creo que no desmerece el que volvamos en cierto modo a recordar qué es lo que tenía que ser el auténtico ocio y lo que tiene que ser el auténtico trabajo. Muchas veces, por no haber meditado lo suficiente en la importancia grande pero relativa del ocio y del trabajo, que son para vivir y no a la inversa, se desencadenan situaciones tremendamente penosas. Por ejemplo, no saber dar al trabajo su verdadero valor, ni a la diversión su verdadero valor, lleva en muchos casos a desencuentros familiares, incluso a crisis familiares profundas, en las que uno busca en última instancia su propia satisfacción, su satisfacción inmediata, por encima del bien común, por encima del bien de las personas de las que uno es incluso responsable, o de las personas que en teoría deberían importarnos. Es decir, en el fondo, detrás de, diríamos, el tiempo libre y el modo en que nosotros lo enfocamos, en un momento determinado, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra sociedad, los valores, la escala de valores dominantes, lo que vemos en el fondo es una profunda confusión, mejor dicho, una confusión también, una profunda confusión acerca de qué es lo que de verdad importa en la vida. Es decir, que es un síntoma de una crisis de sentido. No es el único, pero es uno de los más llamativos. No sé si han oído hablar de Máximo Gorki, un novelista ruso famoso con una magnífica obra titulada La Madre, entre otras. Gorki, que era uno de los literatos más queridos y apreciados en los primeros años de la Revolución Soviética, los Estados Unidos le invitaron de manera oficial a visitar el país. Y él, atraído por la curiosidad de conocer el núcleo, el emporio del demonio capitalista, pues acudió a hacer esa visita en la que pues conoció fábricas, industrias, y una de las cosas que comenta él que más le impresionaron fue visitar el parque de atracciones de Nueva York. Lo insospechado para un, diríamos, novelista pobre, que en aquella época, pues, en fin, era célebre por sus escritos, pero evidentemente su nivel de vida, porque había parte de los propietarios de aquel paraíso supuesto, ¿no? Pero evidentemente no era comparable al de cualquier ciudadano norteamericano de entonces, pues, pues estuvo un día entero, una noche entera y otro día entero, del orden de unas 30 y tantas horas, fascinado, subiéndose a los caballitos, a las atracciones, disfrutando. Pero se cuenta, y él mismo cuenta, que al final se sintió invadido por una profunda nostalgia, por una sensación de malestar. Y entonces, pues cuando vinieron a preguntarle qué le había parecido, cómo había disfrutado en el parque de atracciones, qué le había parecido el estilo de vida norteamericano, famoso. Y entonces dice que se quedó pensando y les dijo: ustedes tienen que ser un país muy triste. Ustedes tienen que ser un país muy triste. Pero necesitan todo esto para llenar vacíos, para olvidar insatisfacciones, para a lo mejor no querer verse a sí mismos, ¿no? Y les encanta la prisa y la velocidad y la extravagancia muchas veces, ¿no? Bien, ese giro que marca Gorki con esa observación de manifiesto delata que hay algo que no termina de funcionar bien en una sociedad que hace girar todo en función del bienestar.
del sentirse a gusto, del, diríamos, divertirse, que teóricamente vendría a ser el horizonte de un tiempo libre, ¿no? Bien, una de las cosas que suele pasar en una sociedad como esta es que algo tan bonito como la fiesta acaba perdiendo su sentido. Porque, ¿qué es la fiesta? De forma entendida, de forma genuina. La fiesta es la celebración de la vida. La celebración de todo aquello que somos, tenemos, formamos juntos, por eso compartimos momentos de fiesta, no los vivimos normalmente en solitario, sino por la fiesta. Sino que, diríamos, gozosamente celebramos estar viviendo y estar viviendo juntos. Nos olvidamos de las urgencias por un momento y entonces incluso agradecemos a la vida el estar participando de ella. Claro, la fiesta muchas veces en este contexto en el que estaba refiriéndome, a que me estaba refiriendo, se ve reducida a lo que no es. En lugar de ser una celebración agradecida de la vida y compartida, pues se ve convertida en un intento frenético de escapar a una rutina sin sentido que es la de cada día. Y la celebración gozosa se ve sustituida por el vértigo, por la evasión etílica, por la euforia brutal, por la asfixia de la lucidez y de la conciencia. Vamos a emborracharnos. Y ese es el objetivo de muchas de las fiestas. Vamos a organizar una fiesta para emborracharnos. Y luego lo que se suele contar muchas veces al día siguiente, o cuando se puede buenamente, hasta al día siguiente muchas no están en condiciones de hacerlo, es cómo nos pusimos. Como si ese fuera, de alguna manera, el objetivo perseguido. Se multiplican por otra parte las fiestas, hay más que acercarse, por ejemplo, a las universidades, por poner un ejemplo muy sencillo, y entonces ver cómo están los accesos a las universidades llenos de carteles y de pasquines, por supuesto también los tablones de anuncios, al menos en alguna universidad, no sé si en todas, en las que se anuncian fiestas para celebrar todo. Todo. En cierto modo es algo así como fiestas en las que no se celebra nada o se celebra cualquier cosa. En el fondo es lo mismo. Y entonces, las fiestas de diversión dejan de ser jovialidad, dejan de ser celebración gozosa y se convierte exclusivamente en una experiencia de olvido, olvidarme y diríamos, dejarme llevar, dejarme arrastrar por el vértigo de la inconsciencia, de la falta de conciencia. Una de las cosas que también favorecen, en cierto modo, el aspecto positivo del ocio es la creatividad. Decíamos antes, en cierto modo, una de las cosas que definen al tiempo de ocio es el recreo, la recreación. Y la recreación, el restaurarse, el renovarse, tiene un ingrediente que es la creatividad, hacer cosas nuevas. O hacer nuevas algunas cosas. Eso también puede ser interesante, ¿no? Hace mucho tiempo que no veo a este amigo y entonces voy a ir a verle para renovar la amistad, para renovar los vínculos, para fortalecerlos, ¿no? Para que esa amistad, diríamos, no se anquilose, no se enfríe, no se diluya, ¿no? Y en ese sentido, pues nos podemos encontrar con que actividades que de suyo a lo mejor son modestas por su presupuesto económico, no son grandes ni fastuosas, sin embargo pueden tener un potencial recreativo y gozoso importante. A veces un simple paseo a pie por un bosque con un amigo, la ascensión a una montaña, el escuchar juntos música o hablar de los viejos tiempos, puede tener más virtualidad gozosa, más potencialidad gozosa, ser mucho más divertidos que muchos viajes llamados de placer y no digamos esos otros llamados viajes de estudios, los que efectivamente corren mucho el dinero, pero al final, digamos, lo que se trae simplemente es una experiencia un tanto paradójica o no discutible. A veces una simple conversación de amistad puede ser mucho más interesante y enriquecedora que una tarde entera dedicada a la videoconsola. Y sin embargo,
bueno, pues parece que a veces las videoconsolas pasan por ser bienes realmente apreciados por niños y jóvenes y no tan jóvenes, o adultos que no quieren dejar de ser niños. Uno de los temas a los que me veo obligado a referirme en esta ocasión es la familia y la relación de la familia, o la vinculación de la familia con el tiempo libre, el tiempo de ocio y, en cierto modo, la valoración auténtica del tiempo. Porque, ¿qué es lo que define normalmente a la familia en el sentido, digamos, más sencillo, más directo y a la vez más profundo? Una convivencia íntima, profunda, estricta, íntima. Padres e hijos, hermanos, viven juntos una relación que no tiene por qué ser nada aparatosa, en la que, por de alguna manera, aprenden unos de otros. Unos dan y otros reciben, y a veces se produce a la inversa. Los que antes recibían empiezan a dar y los que antes daban ahora empiezan a recibir. Y a través de la vida en común, lo que se va desarrollando es una labor educadora, restauradora, de gozo, de entusiasmo, de paz. Una experiencia que te lleva, diríamos, a lo más nuclear de ti mismo como persona. Estás en casa, estás con los tuyos, vuelves al hogar donde sabes que eres querido por ser tú, no por hacer cosas, tal o cual cosa, sino por ser tú simplemente. Es el lugar donde en cierto modo recuperas la conciencia de que eres valioso, de que le importas a alguien. No porque has hecho grandes cosas, sino simplemente porque eres tú, porque estás ahí. Esa experiencia, cuando, a ver, todos la tenemos, pero no todos acertamos a valorarla, ni a, como diría yo, a mantenerla viva y fresca, a pesar de los altibajos lógicos, circunstancias. Pero es muy importante que lo que los padres transmiten a sus hijos a través de la convivencia familiar, lo más valioso de lo que transmiten es la seguridad de que tú te importas, la seguridad de que tú eres de alguna manera valioso, y por esa razón yo te dedico mi actividad, mi preocupación, mi tiempo. ¿Qué es lo nuclear de la familia? Compartir el tiempo. En una sociedad frenética, el tiempo sobre todo es oro, el tiempo es oro, y no se puede tirar, no se puede regalar, se tiene que invertir para obtener más cosas. Es, en cierto modo, algo que se invierte, es algo que se tiene incluso que atesorar. A veces pagamos y cobramos por horas, en un cierto sentido, pero que al final acabamos pensando que el tiempo no es más que la dedicación necesaria para obtener una compensación económica, hace que nos olvidemos de lo más nuclear, de lo más importante del tiempo. Y es que el tiempo es vida, sobre todo el tiempo es vida. Cuando tú dedicas tu tiempo a otra persona, no para obtener a cambio un beneficio económico, sino simplemente porque esa persona es importante para ti. Dar ese tiempo es darte tú en ese tiempo, es entregarte tú en ese tiempo. Esa entrega no tiene que ser necesariamente abrazos, besos, expresiones de afecto y de palabras afectuosas y cariñosas, simplemente es hacer el trabajo de cada día. Una de las mejores y más bonitas definiciones del amor que yo he oído es que amor es recoger los pelos de la ducha después de haber posado. Es que eso es darse, eso es cuidar del otro. Dedicar unos segundos a recoger los pelillos de la ducha, pero es una forma muy concreta, muy tangible, muy verdadera de darte a ti mismo, de dar algo de ti mismo, tu propia vida, para hacer la vida del otro más agradable, más amable en la medida de lo posible. En ese sentido, diría que la familia es la fábrica más asombrosa del tiempo más valioso. Porque es el tiempo que se da gratis. Tiene tanto valor que no hay dinero para comprarlo, para pagarlo, para
diríamos, atesorarlo de forma posesiva. Evidentemente, como toda la familia se puede desnaturalizar, que a veces pues, de lo que está llamado a ser realmente el núcleo restaurador de la persona, el ámbito natural de su crecimiento y de su gozo, pues podemos convertir a veces ese ámbito en un lugar, pues diríamos, de tensión, de dureza y de dolor. Bien, está en nuestras manos el darle una orientación u otra, y en todo caso el pararse a pensar, eso sí, pararse a pensar para ver si efectivamente lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Si tengo claro para qué lo estoy haciendo, cuáles son mis prioridades, qué es lo que tiene que ser más importante y qué es lo que tiene que cederle su lugar, porque es menos importante. Pues bien, centrándome en el núcleo familiar y la importancia que tiene el tiempo como vínculo de la convivencia familiar, entendiendo el tiempo como vida que se entrega, vida que se da, no como, diríamos, dinero o oro, ¿no? Yo diría que hay una especie como de patología, de epidemia generalizada que tiene mucho que ver en las familias, en muchísimas familias, con esta vivencia del tiempo. Es una enfermedad que yo diría que salta las fronteras, salta las culturas, pero sobre todo en estos países frenéticos, motivados, diríamos, por el economicismo, el mercantilismo del dinero, pues quizás es más frecuente y es más aguda. Esa enfermedad es la no tengo tiempitis. Es una enfermedad en la que yo creo que todos a veces incurrimos. El no tener tiempo para las personas cuando éstas lo necesitan. Nuestra vida se justifica muchas veces para, pues por salir adelante en lo económico, trabajar mucho, producir. Y a veces incluso confundimos la libertad, que es uno de los bienes, como dice el Quijote, que los cielos dieron al hombre, quizás el más valioso de los dones que los cielos dieron al hombre. A veces la libertad, en esa especie de mentalidad febril, queda reducida a poder adquisitivo. ¿Qué es la libertad? Poder hacer, poder tener. ¿Y qué es lo que más facilita el poder hacer o el poder tener? Pues tener dinero para poder disponer de esas cosas que llevan a la satisfacción de mis deseos. Reducir la libertad a poder adquisitivo encaja muy bien con esa mentalidad en la que los miembros de una familia viven encadenados a la prisa y a la urgencia de salir adelante en lo económico. Insisto, a esto no le quiero quitar ninguna importancia, que es absolutamente necesario. Lo que digo es que no es lo fundamental en el sentido de la máxima prioridad. Quizás sea lo más urgente, pero en todo caso no es lo más valioso, no es lo más importante que se tiene que hacer en una familia. Para lo que se está en una familia no es para producir un bienestar económico, para eso es una empresa. Y además muchos de las empresas echan de menos y que haya un aire más de familia, precisamente, porque se deshumaniza uno en ese sistema de producción y de trabajo. En esta mentalidad de que el tiempo es para ganarlo, no para perderlo, y es producir más, tener más cosas y vivir deprisa, en el fondo lo que a menudo ocurre es que se corre muy deprisa pero hacia ninguna parte. Víctor Frank, a quien yo recomiendo siempre que tengo oportunidad que leamos cualquier libro, si quiere, el más conocido de ellos, El hombre en busca de sentido, que es un bestseller, pero que ciertamente es uno de los libros más impresionantes escritos en el siglo XX. Víctor Frank escribe que se tiene a menudo la impresión de que los seres humanos, sin saber dar a su vida una meta, corren y se afanan con velocidad cada vez más acelerada, precisamente para no caer en la cuenta de que no van hacia ningún sitio. Había un chiste así, pues esto ya no tiene mucha gracia, he contado, pero no por la calle andando y de repente pasa un amigo con una moto. ¡Wow, Dios! ¿Dónde vas? No lo sé, pero que voy deprisa. Eso es lo que muchas veces nos pasa. Gente que vive para su trabajo y no se da cuenta de que lo que da sentido a su trabajo precisamente son las personas que en su familia son su responsabilidad. Que trabaja para vivir y que trabaja para la vida de esas personas.
para hacer mejor, más valioso, más humana la vida de esas personas. Y muchas veces, muchas familias se rompen precisamente porque se antepone el trabajo, su dinámica, incluso su vertiente económica, o incluso, diríamos, la adicción al trabajo mismo, que también es una forma de evasión, a veces no muy bien justificada, para olvidarnos de los problemas que tenemos miedo de afrontar y que tienen que ver con las personas que dependen de nosotros. Y sin embargo, los valores esenciales de la vida se aprenden a través de la convivencia con personas valiosas, con personas que, por su manera de ser y de tratarnos, nos hace sentirnos también a nosotros valiosos. ¿Qué es lo que realmente nos enseña más en la vida? ¿De qué aprendemos más en la vida? Pues fundamentalmente de las personas que por su modo de vivir y de tratarnos nos hacen recordar con gozo y con gratitud lo que hemos vivido junto a ellos, lo que hemos compartido con ellos. Son esas personas que nos dan lecciones de vida, pero no porque se suben a una tarima o toman un micrófono y entonces se dedican a hacer una reflexión más o menos oportuna, sino porque en las situaciones no previstas, en las situaciones que no están preparadas, son capaces de dar lo mejor de sí mismos y de anteponer el bien de los demás. Y con eso nos dan una lección acerca de lo que de verdad es importante en la vida y de cuál es el valor de cada uno de nosotros, de todo ser humano. Ese tiempo compartido con las personas que nos dan lecciones de vida es, diríamos, la educación en sentido puro. Eso es estrictamente la educación. Y en la medida en que en un centro escolar un maestro, un profesor, se acerca a esa situación, podremos decir que es más auténticamente maestro. Porque ¿qué es un maestro? Un maestro de vida. No el que tiene un título de magisterio o de cualquier otro tipo de conocimientos. Maestro es el que vive lo que enseña y enseña lo que vive. Cuando tú estás ante una persona que vive lo que enseña y enseña lo que vive, despierta a ti la confianza. Porque sabes que está acudiendo a ti con sinceridad. Y que las cosas que te está diciendo no las dice por cumplir o por quedar bien, sino porque su propia vida da testimonio de que eso es importante también para él. Y con su propia vida, no tanto con sus palabras o sus lecciones maravillosas, sino simplemente con su saber estar, con su estar de hecho, ya nos hacen sentir que si necesito a alguien puedo acudir a esa persona que está. Está quiere decir que está dedicando un tiempo para estar disponible, para hacerse disponible. De tal forma que cuando yo le necesite, sé que puedo contar con ella. ¿Qué es en realidad, qué es lo fundamental de esta vivencia del tiempo educativo, del tiempo como educación en la convivencia familiar? Pues que el tiempo libre, el tiempo, diríamos, que libremente uno entrega a disposición de aquellos que le importan, en el fondo es una presencia, es un estar presente, un estar ahí. Yo durante muchos años, ya este año van a ser 40 desde que me dedico a esto de la enseñanza, en la mayor parte de estos años he sido tutor de alumnos de secundaria, bachillerato, y en mi relación con los padres, pues a veces en las conversaciones, en las entrevistas, salen cosas muy interesantes, a veces muy íntimas, muy profundas, algunas gozosas, otras a veces muy dolorosas, a veces que ves envuelto en una situación pues dura, intrafamiliar, y de repente pues tú te ves de alguna manera obligado a estar presente ahí. Bien, me contaba una vez una madre, y es una de las experiencias que llevo más grabadas de mi experiencia como profesor, que estaba un día en casa, en las labores, digamos, cocina, labores domésticas, y un día pues su hija de 13, 14 años, pues vino a estar a su lado, así en plan, sin nada, hola, ¿qué haces? Y de repente, sin venir muy a cuento, empieza a decir, ¿sabes? Tengo una amiga en clase que está saliendo con un chico que es mucho mayor que ella. Tiene 42 años.
ahí el perrenque, dice, ¿qué tonterías esas? Ni se te ocurra ir con esa chica. Pero qué barbaridad, qué atrocidad, qué asco. ¿A dónde vamos a llegar y tal? Bueno, déjame en paz que tengo que seguir con esto. Y la despachó de mala manera. En el fondo me reconocía la madre, me quedé temblando, no sabía qué decirme, ¿no? Más que ni se te ocurra acercarte a esa chica, porque evidentemente no es una situación aconsejable. Y entonces, pues siguió refugiándose en su quehacer. Y lo olvidó hasta que al cabo de unos días, posiblemente unas semanas, me contaba, volvió otra vez la chica y le dice a la madre, mamá, ¿te acuerdas de aquella compañera que te dije que estaba saliendo con un chico, con un señor que era muy mayor? Y me dice la madre entonces, La intuición. la intuición. Y mi hija mía, era ella. Es que no tienes, diríamos, otra forma de decirlo, pues a lo mejor la cría no sabía cómo decirlo, pero necesitaba decirlo. Estaba metida en un bollo impresionante. Bueno, sabe que no le va a dar a su madre o a su familia lo que seguramente le está pasando, está muerta de miedo a su vez, no sabe si quiere que se entere, ¿no? Pero tampoco sabe qué hacer muy bien, y entonces se acerca, suelta indirectamente algo, y no hay alguien que en ese momento esté a la escucha como para decir, dime. Ni se te ocurra, la despacha de cualquier manera y se refugia en su quehacer, ¿no? Pero luego, afortunadamente, la intuición le hace ver a la madre que, ojo, aquí ha vuelto a salir este tema, aquí pasa algo. Y entonces deja lo que está haciendo, se para, se centra en la conversación que está planteando de la hija y se pone en la escucha. Y entonces cuando sale todo aquello, entonces cuando la madre interviene de forma adecuada y reconduce la situación, ayuda a su hija de forma adecuada. Y uno dice, me decía la madre, dice, muchas veces me he planteado, y ojo, no se tome esto como una lección universal. No es que todo el mundo tenga que hacer lo que esta madre le va a decir ahora, pero entenderme en el fondo la enseñanza que hay ahí. Yo muchas veces me había planteado si volver a mi trabajo en la oficina que trabajaba antes de casarme, que ya tenía los hijos pues más o menos enderezados, y sin embargo dije, no, voy a seguir. Yo me pregunto si esta chiquilla mía tuviera necesidad de decirle algo a alguien, yo no estoy en casa para que se lo diga a alguien, porque estaba ocupada en mi trabajo. ¿Por qué? ¿Cuándo se dicen estas cosas? Lo digo porque muchas veces decimos, y tiene mucho de verdad, que a veces es bueno dedicar tiempo de calidad a los hijos, y no es tanto cuestión de tiempo en cantidad de tiempo, sino tiempo de calidad. Es verdad. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Pues el tiempo de calidad consiste en que, bueno, dispongo del fin de semana, y entonces como el fin de semana me siento un poquito culpable, pues entonces le voy a dar a todo lo que me pide, satisfacer todos sus deseos, porque durante la semana no estoy el tiempo que a lo mejor debería estar y lo compenso, pues satisfaciendo sus caprichos. Y entonces eso le llamo tiempo de calidad. Vale, porque pasamos muchas horas juntos, nos divertimos mucho y doy todos los gustos, ¿no? Pero evidentemente, si es eso, el tiempo de calidad no es de verdadera calidad. El tiempo de calidad requiere una cantidad suficiente de tiempo, que yo no diré cuál es. Cada uno tiene que ver dónde está ese tiempo suficiente, mínimo necesario para que pueda surgir una conversación ocasional donde un hijo te pueda contar algo que le preocupa por dentro. Pero que no va a decirte si tú solo tienes la ventanilla abierta de 7 a 8 el sábado por la tarde. Es el día que tienes el tiempo de calidad para poder atender las necesidades de tu hijo. Entenderme, esto no es una ley universal que se tiene que cumplir matemáticamente. Es lo que quiero decir con el ejemplo de aquella persona que me hacía esta reflexión. De que a veces, diríamos, la forma de ayudar es simplemente estando, para que estando surja lo que de otra manera no surgiría nunca. La conversación, el desahogo, la pregunta, la angustia, diríamos, el despiste. Y voy a ir terminando. La no tengo aquí en bicis. Tan ocupados que no tenemos tiempo para aquellos que dan sentido a nuestras ocupaciones. Hacen falta momentos especiales para dedicar al otro, al que vive conmigo, para que sepa que le escucho, que le acojo, que me importa. Para hacer cosas juntos o para no hacer nada juntos. Para estar, para mirarse en silencio, para hablar de los dos,
para expresar lo que nos ocurre y lo que se nos ocurre, para hablar y pensar juntos acerca de los hijos, de los padres, de los abuelos, de los amigos, de las aficiones, de las cosas que pasan por ahí, para saber lo que pensamos y lo que sentimos y para saber por qué, para reír juntos, para llorar juntos, para hacer cosas juntos. Un tiempo para que la otra persona tenga una prueba tangible de que nos importa, porque dejamos lo demás para estar con ella. Insisto, no quiero plantear esto de forma alternativa y decir, no, o es o el trabajo fuera de casa o es el estar en mi familia atado de alguna manera a esa situación doméstica. No me refiero a eso, sino que garantizar que pueda haber tiempo en cantidad suficiente para que puedan surgir este tipo de oportunidades, de vinculación espontánea, natural, no forzada por un horario, por una, diríamos, contorsión casi en nuestro tiempo, en la dimensión de nuestro tiempo. Es verdad que hay momentos en la vida, situaciones de emergencia, en los que se nos va el tiempo de las manos y transitoriamente, pues a veces nos vencen las ocupaciones y las preocupaciones. Pero ese es el momento en el que un padre o una madre se tiene que parar a pensar, porque si eso se prolonga, o si se siente la necesidad de darle permanencia a esa situación, diríamos, extrema, de emergencia, de preocupación, de alteración por las preocupaciones inmediatas, pues entonces hay que pararse para reordenar la vida, para reordenar la situación. Espera, para, ¿hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Estoy intentando trabajar con ellos, pero ¿y ellos? No, ya les doy mi trabajo, vale, sí, pero ¿y ellos? No sé qué santo era que decía que a veces nos preocupamos de las cosas de Dios y no le hacemos caso a Dios de esas cosas. A Dios de las cosas. A veces hacemos cosas por nuestros hijos, por las personas a las que amamos, y hacemos cosas, pero esas cosas llegan a ser tan importantes que nos atrapan y lo que tenía que ser un simple medio se convierte en un fin. Y nos olvidamos de por qué o para qué lo hacíamos. O de cómo tendríamos que hacerlo de forma más adecuada también, ¿no? Y es que además, si es preciso, a lo mejor uno tendrá que llevar a cabo, asumir una, diríamos, decisión de renuncia, a lo mejor a algo, ganar menos, brillar menos, hacer menos, viajar menos. Porque el tiempo es vida y solo tenemos una vida. Y el fin de la vida no son las cosas, ni siquiera nuestras cosas. El fin de la vida son las personas que de un modo u otro dependen de nosotros. Bien, hubiera querido decir cosas de la televisión, de las pantallas, de las actividades extraescolares en el cole, de las asociaciones juveniles, de tiempo libre, pero en el fondo diría que esas son situaciones en las que, diríamos, la conciencia de quién soy yo, de cuál es el valor auténtico de mi tiempo, de qué es lo que comparto con las personas que de verdad me importan, y de hasta qué punto las experiencias que juntos compartimos durante ese tiempo se convierten en referencia, en pauta, en, diríamos, confidencia, en cercanía, en presencia real. Muchas veces, para, diríamos, poder llegar a todo, a los hijos les animamos a ser, de cierto modo, una réplica de nosotros mismos, y a veces nuestras agendas ocupadísimas, pues se las trasladamos a los muchachos y muchachas y también los convertimos en personas apresuradas que tienen que ir de actividad extraescolar en actividad extraescolar y muchas veces pues participan de nuestro mismo frenesí, de nuestro estrés, ¿no? Y sin embargo uno a veces debería preguntarse si quizás esa especie de fiebre de ocupaciones en las que instalamos muchas veces a muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes, pues no es, en cierto modo, algo que impide cosas tan sencillas como el juego, como la lectura, como la reflexión serena, como la conversación pausada. Un viejo amigo que ya falleció
a quien yo admiré mucho, Venancio Luis Agudo, que fue director del diario Ya, entre otras cosas, tiene un libro dedicado a los padres que se titula 15 cartas a un padre preocupado. Me imagino que sea un libro muy difícil de encontrar ya, pero es un librito tan pequeño como valioso. En ese libro transcribe la oración de un niño ante el televisor. Es con lo que voy a ir terminando ya. Donde dice televisor podríamos decir cualquier otra pantalla o dispositivo móvil, puede ser un iPad, puede ser alguna de esas otras, digamos, pantallitas que ahora mismo ocupan tanto tiempo, ya te roban tanto tiempo. Jesús, oración de un niño ante el televisor. Jesús, no te pido nada grande como otros niños, pero tú que eres bueno y quieres a los niños mucho, puedes hacerme un gran favor. Conviérteme en televisor, conviérteme en iPad, para que mis padres me miren al menos tanto como miran al televisor. El tiempo es vida y quien da su tiempo da su vida y quien no tiene tiempo para dar tiene menos vida disponible. Este autor, Venancio Luis Agudo, apunta también que el colmo de la falta de interés por los hijos, que también incluyen ellos de forma dramática, es desentenderse de ellos echándolos a la tele, o echándolos al videojuego o a la videoconsola, para que no les roben tiempo y les dejen tranquilos durante un rato. Y apunta, acaban vengándose los hijos. Todas, y son muchas las encuestas, lo detectan con pequeñas fluctuaciones. En una realizada en Francia de 3.000 niños de 2 a 5 años, tenía encuestas a niños de 2 años, los franceses son capaces de todo, son casi tan como los americanos, el 64% de esos niños, de esos 3.000 niños, manifestó que prefería la televisión a su padre. Y el 30% prefería la televisión antes que a su madre. Pasaba más tiempo con ella, le daba satisfacciones más intensas que las que a veces se encontraba en la familia. Esto es un poco bruto, pero la verdad es que a mí como argumento cuando lo leí me sacudió. Al final concluye: tendríamos que acabar inventándonos nosotros otra oración como la que encabezaba esta carta, pero escrita por los padres, pidiendo a Dios que los convierta en televisores, para que sus hijos les hagan algún caso. Bien, creo que sería interesante el dato que quería deciros antes, es que un 68% de los niños entre 8 y 14 años hoy, 68% prefiere internet antes que a la televisión, que los padres no dicen nada. Y que ese sector representa aproximadamente el 20% de la población internauta total en Europa. El 20% de la población internauta, niños entre 8 y 14 años. Yo, lo que me encuentro muchas veces en el instituto, pues ya sabéis, es la pelea diaria que tengo los profesores para que no estén con la historia por los pasillos de las aulas y demás. Al final ha prevalecido el sentido común hace algún tiempo y después de experiencias dolorosas y broncas increíbles, pues se ha decidido que en el instituto nadie lleve el móvil, o si lo lleva, que no lo use nunca. De tal forma que, bueno, de vez en cuando lo suelen usar, pero si lo pillas, pues sabes que eso está, digamos, dentro del régimen, del reglamento del régimen interno y tal, y puede tener algún tipo de sanción, generalmente, pues, lo que corresponde en cada caso. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? A que personas que ves que están en los servicios sociales de base tienen a sus hijos en el instituto, tienen un televisor y tienen un teléfono móvil muchísimo mejor que el mío, que seguramente valdrá 800 o 900. Si estos críos, nosotros sabemos que su familia no tiene ni lo justo para comer, que tienen que ir a pagar internet. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que esos chicos, ojo, que no estoy metiéndome con los padres ni les estoy censurando, que esos niños necesitan ser como sus compañeros porque no van a ser los únicos que no tienen la dichosa maquinita. Porque el tema es ese, que yo no voy a ser menos que, porque es que además, si no lo tengo, me van a mirar con desprecio. Y el verdadero drama es este otro, que a la persona que no puede disponer de este tipo de comodidades, objetos de consumo, de consumismo, o este tipo de artilugios, compañeros. Y entonces, claro, uno debería plantearse, decir, bueno, tenemos que replantearnos muy bien toda la llegada de este tipo de tecnologías y
y de utensilios y dispositivos que pueden alterar seriamente nuestra percepción de la realidad, nuestra percepción de las personas y nuestras relaciones personales entre nosotros. Bien, ya siento que soy un desastre, que empiezo a contar cosas, me quedo por el camino y no termino, eso da pie a... Esta que ha salido, pero es que está agotada. Pues es que es un poco estrambótico. Estuve aquí, empreñé yo a Gastón y que un bastón que a mí no me gusta nada. Entonces le quiero regalar uno de cañita. Ya tenemos uno de los regalos comprados para ella, yo soy de mato. Pero estoy esperando uno ahí concreto que le hacemos el uso, que es el nuevo iPhone 7 Plus. Ay, es un vaso que tiene forma de... va a decir foco, pero no es foco, es óptica. Eso. Pues una cosa que son como castañas en bombones, que le gustan bastante. Un videojuego. Pero mola. La música de esas que haces en una bailarina eso. Creo que ha sacado un disco a la Pantoja y le gusta. Le voy a regalar eso. Yo creo que le compraría una casa rural en el campo. No hay presupuesto. Un Rolls Royce. Que vio uno y me dijo que le gustaba muchísimo. Un Rolls Royce, ya Un chalet con su jardín, que estuviera al lado de la playa, que estuviera centro también para no comer coche. ¿Qué se le compraría? Para empezar. Su propio estudio. Hacer un viaje juntas. En furgoneta. Un viaje a lo largo del mundo. Lo primero, irme con ella a Nueva York. Bueno, el viaje se hizo. Le montaría una empresa grande. Le pagaré sus dedos. De la moto de carreras. Una bici buena. Con pura sangre española, un buen caballo. Construiría un tráfico de perros. Me cambiaría de casa, ¿no? La verdad que se merece una casa en la playa. Si fueran sus últimas navidades. Una buena pregunta. No le regalaría nada. Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo. Estar con ella. Pues le pediría perdón por muchas cosas, por las veces que hemos discutido en plan serio, y intentaría esforzarme más en tener un buen trabajo y en demostrarle que valgo la pena como hijo. Me lo llevaría a... no sé... al pueblo de sus abuelos. Unos días vividos con sus abuelos que no les ve nunca, o con su familia. A mí. Es decir, mi tiempo. La llevaría al pueblo porque ella no tiene coche y nunca la lleva nadie, y yo creo que le da ilusión. Ser más sinceros el uno con el otro, no sé, decirnos las cosas que no nos hemos dicho, él por ser como es y yo por ya haberme vuelto muy cómoda. Intentaría reunir a la familia entera. Ese sería como mi regalo para ello, intentar reunir a la familia entera en casa otra vez. Y que estemos todos juntos. Me lo traería a casa porque él está en una residencia y pasaría todo el día con él. Pasear, jugar al mus, jugar al dominó, al chinchón, llevarle a que me viera jugar al fútbol. Cosas sencillas. Creo que ponemos el corazón en lo que nos dice que tenemos que poner. Si nos paráramos a pensar, no lo pondríamos en las cosas. Vivimos como borregos, todos hacia adelante, sin mirar a los lados, sin disfrutar los momentos de la vida, las pequeñas cosas, y hasta que la vida no nos dice hasta aquí. Tenemos en la cabeza que las personas van a estar ahí siempre, que la gente que nos rodea va a estar ahí para siempre. Y entonces, como, a lo mejor no decimos un te quiero,
porque lo damos por hechos, como si esa persona sabe de sobra que yo le quiero mucho, pero a lo mejor esa persona no lo sabe o no lo siente así. Estaría bastante bien que no tengas que poner esta situación para dar en cuenta estas cosas. Regalar tiempo con personas, yo creo que es el mejor regalo, porque precisamente no lo puedes comprar. Y es algo que nunca va a volver. Entonces es como un regalo exclusivo y único. Y Navidad puede ser todos los días. Muchas gracias. Bueno, si queréis alguna pregunta, una cuestión, comentario. Si tiene alguna duda, sugerencia. ¿Y cuándo va a hablar este señor el tiempo libre? ¿Qué era eso? Y los otros a veces son un poco raros y no sé si era esto lo importante que había que decir, pero que me he quedado muy a gusto diciendo. ¿Hay alguna? Yo me atrevo con una. Claro, yo lo que te diga. No, una cosa muy práctica. ¿Eres filósofo? Un libro o una peli o ambas para ver o leer con nuestros hijos. Claro, supongo que depende del rango de edad, ¿no? Pero habrá dos Biblias. Que conste que no estaba previsto. Un libro, Momo. Momo. Sobre todo la primera, Momo. Una muestra. Eso para verlo padres e hijos. Yo creo que primero los padres, cuando se den cuenta de lo que hay aquí, digan, tómate esto. Y luego suscitar una conversación, a ver qué te ha parecido y tal, ¿no? Bueno, así. Nadie se daba cuenta de que al ahorrar tiempo en realidad ahorraba otra cosa. Nadie quería darse cuenta de que su vida se volvía cada vez más pobre, más monótona y más fría. Los que lo sentían con claridad eran los niños, pues para ellos nadie tenía tiempo. Pero el tiempo es vida, y la vida reside en el corazón. Y cuanto más hablaba de esto la gente, menos tenía. Es un libro aparentemente... El tema del tiempo impresionante. Para hijos ya mayorcitos, ¿no? Momo. Sí. Solo de 19 años. Otra cosa es que se enteren de todo lo que hay, pero para eso están los padres, para tener una conversación fantástica. Guay, ¿qué te ha parecido? Hay una primera parte que es así como más filosófica, es el plan que os acabo de leer. Luego la segunda es así como más de aventurillas y no sé qué. Bueno, pues es la parte que hay que ceder un poco para que le guste un poco a todo el mundo, ¿no? Pero sí es una cantidad de cosas impresionantes. Y yo recomendaría en concreto un capítulo que tiene mucho que ver con esto, que es el de Benemín, la muñeca perfecta. Benemín, la muñeca perfecta, el capítulo que se dedica a esto. Bien, y luego el libro que nunca me cansé de recomendar, casi diría que para cualquier situación de la vida, El Principito. El Principito, que no es un libro para niños, Le dice el zorro al Principito, en tu planeta los hombres compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no hay mercaderes y amigos, no hay mercaderes ni amigos, los hombres no tienen amigos. Qué tontería, ¿verdad? Bueno, dos cosas que tienen directamente que ver con lo que he comentado yo en la charlita, ¿no? Y te he traído así un poco sin preparación. Pero vamos, hay cada rincón para perderse aquí. Claro, en la dedicatoria del Principito, para que veas que no es el libro que parece ser. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Se dedica a León Huert. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo.
Cuando yo lo leo en clase, en primero de bachillerato, todos los años, le digo, esto significa que este libro va a tratar sobre todo de la amistad. La amistad es muy importante, es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede comprender todo, hasta los libros para niños. Y aquí ya hay que pensar. Tercero, tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Me paro y les digo a los chicos, si tiene hambre y frío, ¿qué necesitará? Si tiene hambre, comida. Sí. Y si tiene frío, un abrigo. Sí. Y sin embargo dice, tiene verdadera necesidad de consuelo. Pero no hemos dicho que tiene hambre y frío. Pues no, lo que necesita es consuelo. ¿Por qué? Porque hay un frío que es más frío que el que se cubre con un abrigo, que se remedia con un abrigo, y hay un hambre que no se quita solo comiendo. Tenemos hambre y frío de algo más. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona mayor fue en otro tiempo. Todas las personas mayores han sido niños, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. ¿Recuerdas cuando eras niño? La dedicatoria, luego lo que viene a decir más. Claro, si tú tienes esta clave, te das cuenta de que este señor está hablando de que el ser humano tiene un hambre que es mucho más radical y mucho más importante que el hambre de alimento, y que hay un frío que es mucho más terrible que se puede remediar con una prenda de vestir. Pues entonces te estás dando cuenta que está hablando de un problema existencial muy profundo. Por ejemplo, la soledad. Un tío que tiene de todo: amigos, fiestas, relaciones sociales, está como si fuera integrado. Bueno, el bueno del narrador, en el primer capítulo, acaba diciendo, y las personas mayores, cuando hablaba de las cosas de las que todas ellas hablaban, me felicitaban y se encontraban muy contentas de haber visto a alguien tan razonable como yo. Y dice, punto y aparte, empieza el siguiente capítulo y dice, vivía así solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. Pero no has dicho que todo el mundo estaba encantado de conocerte, de tratarte, de que hablaras de lo que habla todo el mundo, de estar también relacionado, también integrado. Yo ahí no, vivía así solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. O sea, que está rodeado de gente y está solo. A lo mejor llevas 30 años viviendo en tu casa con tu mujer, tus hijos, que no sé qué, no sé qué, pero no estás más solo que la una. Oye, pues estás en un metro en el que el vagón está súper abarrotado a las 2 de la tarde en la Puerta del Sol, y son 300 soledades apretadas. Por ejemplo, entonces, y más cosas. Pues sí, ¿alguna pregunta más, no? Pues nada, leer el principito y leer como yo creo que es lo mejor que puedo dejaros como consejo y lo más importante que he dicho esta tarde. Bueno, muchas gracias de corazón. Muchas gracias a Andrés por su charla. El aviso de dos actividades. Tenemos este sábado no sé qué es a peor. las 12 del mediodía. No sé qué es peor. Se proyectará la película de Guardianes de la Fe, que es la de los cristianos perseguidos en Yad, la que hizo Jaume Vives, y viene él a presentarla y a tener un coloquio con los asistentes después, ¿no? Si alguien quiere, yo tengo alguna entrada por aquí, si no también se podrán comprar allí a las 12 en el seminario. Y luego la próxima sesión de la Escuela de Padres cambia digamos, la secuencia de fechas y también el día será el próximo miércoles 3 de abril, o sea, dentro de 20 días, ¿no? 15 días. Y viene Miguel Aranguren, que es un escritor de Madrid, que tiene publicadas varias novelas, acaba de publicar hace nada, va a traer, yo creo que sale a final de este mes y traerá los primeros ejemplares de su última novela, y nos hablará sobre su charla hablará sobre el matrimonio como una novela, ¿no? Como si fuera una novela, ¿no? Podéis buscarle en internet, en una página web que se llama Miguel Aranguren, tiene varias novelas escritas sobre distintos temas, una sobre África, otra sobre la mujer de un ministro, en fin, novelas de ficción, el tipo que escribe, que habla muy bien, y será un placer veros allí, miércoles 3 de abril a las 7:30 aquí. De nuevo agradecerte, Andrés, tu presencia y hasta